Hola a todos amantes de las historias románticas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de escuchar una historia que de verdad, les va a tocar el corazón. Hoy, tengo el placer de compartir con ustedes la historia de Burak y Neslihan, un amor eterno. La historia que te hará creer en él para siempre. Prepárense para un viaje emocional, porque esta historia, amigos, es de esas que se quedan grabadas en el alma. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Son ustedes los que hacen que este canal siga adelante y pueda compartir estas historias con el mundo. Si aún no están suscritos, los invito a hacerlo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre hay historias emocionantes esperando ser contadas. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que escuchan, es una forma genial de mostrar su apoyo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Burak y Neslihan. La historia de Burak y Neslihan, como muchas grandes historias de amor, comienza de manera inesperada, como si el destino jugara sus cartas con astucia y delicadeza. Burak, un joven soñador con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, de esas que te hacen sentir cálido y seguro al instante, y Neslihan, una mujer de una belleza cautivadora y un espíritu libre, con una mirada que parecía conocer todos los secretos del universo, se encontraron en un lugar que ninguno de los dos imaginó que cambiaría sus vidas: una pequeña cafetería en Estambul. Era un día lluvioso, de esos días que te invitan a quedarte en casa con un buen libro, una manta suave y una taza de café humeante. El cielo gris, la lluvia golpeando suavemente contra los cristales, la promesa de un ambiente acogedor. Un día perfecto para el encuentro perfecto. Burak, buscando refugio de la tormenta, huyendo un poco de la soledad que a veces lo invadía, entró en la cafetería. El aroma a café recién hecho y a especias orientales flotaba en el aire, invitándolo a quedarse. Neslihan, que trabajaba allí a tiempo parcial, con una sonrisa que encendía la sala y una amabilidad que irradiaba, lo atendió con una calidez que lo cautivó al instante. Era como si el sol hubiera decidido asomarse en medio de la tormenta. Desde el primer momento hubo una conexión especial, algo que se sentía en el aire, una chispa que encendió la llama de la atracción. Era algo más que una simple atracción física, era una conexión de almas, un reconocimiento tácito. Burak, conocido por su timidez, se encontró hablando con Neslihan como si la conociera de toda la vida. Olvidó sus nervios, sus miedos y simplemente fluyó. Ella, con su risa contagiosa y su mirada profunda, que parecía penetrar en lo más profundo de su ser, lo escuchaba con interés, como si cada palabra que él pronunciaba fuera un tesoro invaluable. Le hacía sentir importante, escuchado, comprendido. Pasaron horas charlando, olvidándose del mundo exterior, sumergidos en una conversación que fluía con naturalidad, como un río que encuentra su camino hacia el mar. Hablaron de sueños, de miedos, de esperanzas, de todo aquello que hacía palpitar sus corazones. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la cafetería, una tormenta de sentimientos se desataba entre ellos. Ese encuentro fortuito, ese simple encuentro en una cafetería, se convirtió en algo más. Burak, cada vez que podía, volvía a la cafetería, buscando la compañía de Neslihan. No solo por el café ni por el refugio, sino por ella. Le llevaba flores, pequeñas muestras de cariño que, aunque sencillas, demostraban la inmensidad de sus sentimientos. Le escribía pequeños poemas, versos llenos de sentimiento que compartían un lenguaje único, el lenguaje del amor. Y juntos exploraban las calles empedradas de Estambul, perdiéndose en sus laberínticos rincones, descubriendo rincones secretos que solo ellos conocían y compartiendo risas bajo el cielo estrellado, contándose secretos a la luz de la luna. La conexión entre ellos se fortalecía día a día, como una planta que crece y se nutre del sol y del agua. Construyendo un amor basado en la admiración mutua, el respeto, la confianza inquebrantable y una complicidad que pocos pueden experimentar. Se entendían con una mirada, se completaban con un silencio, se apoyaban con una sola palabra. Era un amor que crecía y se fortalecía con cada instante compartido, un amor que prometía perdurar por siempre. El tiempo pasó como un río que fluye sin detenerse, y su relación floreció como una rosa en primavera. Se convirtieron en inseparables. Se amaban con una intensidad que solo los verdaderos amantes pueden sentir. Compartían sueños, miedos y esperanzas.
Se apoyaban mutuamente en cada paso, celebrando los éxitos, sin importar cuán pequeños fueran, y brindando consuelo en los momentos difíciles, sin cuestionamientos, sin juicios. Su amor era puro, sincero y profundo. Era un amor que trascendía las palabras, que no necesitaba ser expresado con grandes gestos o promesas vacías, un amor que se sentía en cada mirada, en cada caricia, en cada abrazo, en la simple presencia del otro. Se conocieron como nadie, se entendieron como pocos. Cada día era una nueva aventura, cada momento una oportunidad para fortalecer su vínculo. Construyeron un hogar, un espacio donde el amor era la única ley y la felicidad, el único objetivo. Planearon un futuro juntos, un futuro lleno de risas, de viajes, de sueños compartidos. Creían que su amor era invencible, que nada podría separarlos. Pero, como suele suceder en la vida, la felicidad no dura para siempre. La vida es un camino lleno de sorpresas, algunas agradables, otras dolorosas. Un día, Neslihan recibió una noticia devastadora, una noticia que cambiaría el curso de sus vidas para siempre: tenía una enfermedad grave. El mundo de Burak se derrumbó. El miedo, la incertidumbre y la tristeza se apoderaron de él, como una sombra que lo envolvía por completo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el mundo se volvía un lugar oscuro y amenazante. Pero en lugar de rendirse, en lugar de dejarse consumir por el dolor, Burak decidió luchar junto a Neslihan. Le prometió con la voz llena de emoción y la mirada llena de amor, que estaría a su lado en cada paso del camino, que la amaría y la cuidaría sin importar lo que pasara, que la apoyaría incondicionalmente hasta el último aliento. Era una promesa sagrada, un juramento de amor eterno. Y así fue. Burak se convirtió en el apoyo incondicional de Neslihan, en su roca, en su refugio. La acompañaba a las citas médicas, la animaba en los momentos de flaqueza, cuando las fuerzas parecían abandonarla. Era su paño de lágrimas, su confidente, su mejor amigo, su amante. Le recordaba constantemente con cada palabra, con cada caricia, con cada mirada, lo mucho que la amaba, lo valiosa que era para él. Juntos enfrentaron la enfermedad con valentía y esperanza. Lucharon con uñas y dientes, aferrándose a cada rayo de sol, a cada atisbo de esperanza. Investigaron, buscaron tratamientos, consultaron a los mejores médicos. Se aferraron a la esperanza, a la posibilidad de un milagro, a la idea de que el amor, la voluntad, la perseverancia podrían vencer cualquier obstáculo. La enfermedad de Neslihan, aunque dolorosa, aunque llena de sufrimiento y angustia, no hizo más que fortalecer el amor que sentían el uno por el otro. En medio de la adversidad, redescubrieron la importancia de cada instante, de cada respiración, de cada abrazo. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de cada momento como si fuera el último, a reír a pesar del dolor, a amar con más intensidad que nunca. La enfermedad les enseñó el verdadero significado del amor, la paciencia, la compasión, la entrega, el sacrificio. Les demostró que el amor no es solo alegría y felicidad, sino también dolor y sufrimiento, pero que a pesar de todo, el amor es lo que da sentido a la vida, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Desafortunadamente el destino, con su crueldad inherente, les tenía preparado un final cruel. A pesar de todos sus esfuerzos, de su amor incondicional, la enfermedad de Neslihan avanzó inexorablemente. El tiempo se convirtió en su enemigo, el cuerpo de Neslihan, en un campo de batalla. Las fuerzas la abandonaban, la esperanza se desvanecía. Un día, Burak se sentó a su lado en la cama del hospital, tomándole la mano, sintiendo la fragilidad de sus dedos, su piel suave y delicada. La miró a los ojos, buscando en ellos la fuerza y el amor que siempre los habían guiado. Susurrándole palabras de amor y consuelo, palabras que solo ellos entendían, palabras que provenían de lo más profundo de su corazón. Le recordó todos los momentos felices, todas las risas compartidas, todos los sueños realizados. Le aseguró que la amaría por siempre, que su amor nunca moriría. Neslihan, con una sonrisa débil, pero llena de amor y gratitud, le devolvió el apretón, sintiendo la calidez de su mano, sintiendo el amor que la envolvía, que la protegía. Con una última mirada llena de amor, de gratitud, de la certeza de que había vivido una vida plena, una vida llena de amor, cerró los ojos para siempre. Su cuerpo, agotado por la batalla, descansó en paz. Su espíritu, libre de dolor, ascendió a las estrellas. El dolor de Burak fue indescriptible, un dolor que atravesó su alma, un dolor que lo acompañaría por el resto de su vida. La pérdida de Neslihan dejó un vacío enorme en su vida, un vacío que nada ni nadie podría llenar.
Sintió que una parte de sí mismo había muerto con ella, que el mundo se había vuelto gris y sin sentido. Pero en medio de la tristeza, en medio del duelo, encontró consuelo en los recuerdos, en los momentos compartidos, en el amor que los unió, un amor que aunque ahora estaba ausente en el plano físico permanecía vivo en su corazón. Recordó cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de amor. Se aferró a los recuerdos como un tesoro invaluable, como un faro en la oscuridad. Decidió honrar la memoria de Neslihan viviendo una vida plena y feliz, honrando su amor eterno, su legado. Recordando siempre el amor eterno que compartieron, la promesa de amor que se habían hecho. Se prometió a sí mismo no dejar que el dolor lo consumiera, sino usarlo como combustible para vivir, para amar, para ser feliz. Burak, a pesar del paso del tiempo, de los días, meses y años que transcurrieron, nunca olvidó a Neslihan. Llevaba consigo una foto suya en su billetera, un recordatorio constante de su amada, de ese amor que transformó su vida. Cada vez que visitaba Estambul, viajaba a la ciudad que los vio nacer como pareja, iba a la cafetería donde se conocieron, ese lugar mágico donde todo comenzó. Se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo café, recordaba con cariño los momentos felices que vivieron juntos, reviviendo cada instante, cada emoción, cada palabra. Sabía que ella estaría siempre con él, en cada amanecer, en cada atardecer, en cada estrella que brillara en el cielo. Sabía que su amor, aunque ya no existiera en el plano físico, seguía vivo en su corazón, intacto, puro y eterno. Un amor que trascendía la muerte, un amor que lo acompañaría por siempre. La historia de Burak y Neslihan nos enseña la verdadera esencia del amor, la lealtad incondicional, el compromiso inquebrantable, la entrega incondicional. Nos demuestra que el amor verdadero es mucho más que palabras bonitas, que promesas vacías. Nos enseña que el amor verdadero es un sentimiento profundo, que implica sacrificios, que requiere valentía, paciencia y perseverancia. Nos demuestra que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia, que puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Es una historia que nos hace creer en él para siempre, en la idea de que el amor puede perdurar más allá de la vida. En la idea de que el amor es eterno, que las almas gemelas están destinadas a encontrarse, a amarse, a unirse, para siempre. Es una historia que nos recuerda que debemos valorar cada momento, cada persona que amamos, porque la vida es un regalo precioso y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es una historia que nos inspira a amar con todo nuestro ser, a entregarnos por completo, a vivir cada día como si fuera el último, a no tener miedo a expresar nuestros sentimientos, a no tener miedo a amar. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, y sobre el legado que queremos dejar en el mundo. Es una historia que nos anima a ser mejores personas, a ser más compasivos, a ser más generosos, a ser más amorosos. Así que, ¿qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Les tocó el corazón como a mí? ¿Sintieron la emoción, el dolor, la esperanza que encierra esta historia? Espero que sí. Es una historia que personalmente me ha hecho reflexionar mucho sobre el amor, sobre la vida y sobre la importancia de valorar cada instante. Me ha recordado que el amor verdadero es un tesoro invaluable, que merece ser cuidado, protegido y celebrado. Y como siempre les digo, me encanta saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen en el amor eterno? ¿Creen que las almas gemelas existen? ¿Qué les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión, sus reflexiones, sus emociones. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa historia. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Activen la campanita para no perderse ninguna historia nueva, porque siempre hay historias emocionantes esperando ser contadas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, de sentir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo con una nueva historia, con nuevas emociones, con nuevas reflexiones. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.